Bueno, siendo las 9:05 de la mañana, damos la bienvenida nuevamente a todos los que nos acompañan y se están conectando con nosotros en este momento. Les habla Natalia Gómez, Digital Marketing Specialist de Reconocer ID, y quisiera darle la palabra a Alejandro Martínez, CFO de Episis, quienes son nuestros partners en este momento en México. Así que bienvenido, Alejandro, y tienes la palabra. Ok, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Alejandro Martínez, soy CEO de Efisis. Nosotros de Efisis hemos desarrollado una plataforma tipo core bancario y productos relacionados al sector financiero. Eh, y tenemos mucho gusto de haber establecido esta alianza comercial con Reconocer ID para poder apoyar en la implementación de sus productos que, como en estos momentos vamos a poder ver en la presentación, son de total relevancia más en estos tiempos. Y ya venían siendo tendencia, ahora son totalmente significativos poder tener dentro de nuestras instituciones productos de este tipo. Entonces, bueno, me da mucho gusto ser los aliados acá en México. Y pues sin más ni más, quiero presentar a Diego Pacheco, quien es Chief Research Officer de Reconocer ID, y a Andrés Bolívar, quien es CEO de Reconocer ID, que son los que nos van a presentar los productos y explicar un poco todo, cómo funciona y cómo los podemos utilizar. Pues sin más ni más, y agradeciendo la asistencia también de mi parte, pues los dejo con ellos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Muy buenos días a todos. Yo soy Diego Pacheco, soy el Chief Research Officer de Reconocer ID, y voy a empezar a hablar de este webinar que se titula La identidad digital en tiempos de aislamiento social. Espero que todos puedan ver en este momento mi pantalla. Vamos a empezar hablando un poco sobre el fraude, hacer un retrato de este fraude, de sus características generales, para después profundizar ya en cuáles son las características específicas del fraude, cómo ha ido evolucionando, cómo han ido evolucionando también los sistemas de mitigación de fraude. Posteriormente hablaremos de la identidad digital y por qué es un elemento fundamental para, pues, desarrollar sistemas que ayuden a mitigar el fraude. Después estableceremos algunas pistas para que las empresas tengan la capacidad de definir estrategias que les ayuden a mitigar el fraude. Posteriormente hablaremos de las características de la oferta de Reconocer ID y terminaremos pues con unas conclusiones. Entonces, cuando hablamos del fraude y del retrato del fraude, pues básicamente hablamos de esas características que se repiten en diferentes países, que se repiten en las personas que sufren estos problemas de fraude, y que tienen los mismos efectos finalmente. Al final, el resultado de un proceso de fraude pues es una pérdida reputacional, es una pérdida económica tanto para el individuo, que pues tiene que hacer todo un proceso dispendioso para recuperar su dinero, y si lo recupera, y también pues para las entidades, ¿no? Y también estamos hablando de algo que genera pues una carga psicológica fuerte para las personas que tienen que hacer todos estos procedimientos. Y damos como una muestra a estas tres personas que sufrieron de fraude. Las dos personas de arriba pues sufrieron un tipo de fraude específico en entidades financieras, que es el fraude presencial. Esto quiere decir que una persona se hizo pasar por ellos, fue una entidad financiera, seguramente con un documento falso, con ayuda en algunas ocasiones de personal interno de estas instituciones, y obtuvieron, por ejemplo, créditos a nombre de ellos, obtuvieron tarjetas de crédito que les permitieron pues sacar mucho más dinero, incluso en algunos casos utilizaron esas credenciales falsas para hacer compra de vehículos de alta gama. Y en el caso de abajo, pues vemos esa evolución del fraude, donde aquí el fraude ya no se da de manera presencial, es decir, que no se trata de que una persona haya ido a una institución financiera, sino que simplemente una persona a nombre de la persona que aparece aquí abrió microcréditos de una forma completamente digital, es decir, por medio de un teléfono, se hizo pasar por esta persona y le generó deudas a él y a otras muchas personas más. Entonces, esas características que uno ve en estos tres casos puntuales pues se van repitiendo en diferentes países, y pues nos permiten dar una visión un poco más general de lo que está ocurriendo en México. En México pues el problema del fraude es bien conocido, pues repite algunos patrones que ocurren en América Latina,
Y hay unas estadísticas que también nos ayudan a entender un poco qué es lo que está ocurriendo en el país. Por ejemplo, en un sector como el comercio electrónico, que en este momento está en boom por precisamente el confinamiento que está ocurriendo en todo el mundo, pues el año pasado se estaba estableciendo que habían ocurrido más de 4 millones de casos de fraude solamente en un año. Eso es un número bastante alto. Cuando hablábamos del sector financiero, pues vemos que el crecimiento de quejas de fraude también en un año estuvo en el 69%, específicamente para las tarjetas de crédito, que es uno de los segmentos que más sufre este tipo de fraude, y que, por ejemplo, cuando hablábamos de los dos casos de arriba, los que se ven de estas dos personas, pues el fraude consistió también en sacar tarjetas de crédito a nombre de ellos. Entonces, pues vemos que este es uno de los problemas que se repite bastante frecuentemente, y además porque la tarjeta de crédito es uno de los elementos que más se utiliza para hacer pagos por comercio electrónico. Y adicionalmente, pues hay una estadística que es que México se encuentra en el 8º lugar en robo de identidad. Pues ahí, digamos, está muy cerca también países como Brasil, en América Latina, y habla de una problemática bastante común que lo vimos ya anteriormente con estos 3 casos, y es la suplantación de identidad. Cómo esto permite que pues, se puedan tomar recursos de otra persona. Entonces, viendo estos datos así tan generales, nosotros lo que hicimos es sacar unas características específicas del fraude, de cómo el fraude se presenta a día de hoy, y asimismo los sistemas de mitigación del fraude. Y vamos a hablar de cada una de estas características pues de una manera bastante, en algunas ocasiones con frases un poco evidentes, pero que nos ayudan a entender qué es lo que está ocurriendo con el fraude. Por ejemplo, pues en el primer caso sabemos que el fraude persiste, ¿sí? Si el fraude, y la frase que sacamos por ahí es que el fraude es rentable, de lo contrario no persistiría, ¿de acuerdo? De hecho, según una estadística de Experian, en el año 2019, el 87% de los negocios dijeron que sufrieron tanto o más fraude que en 2018. Es decir, el fraude no solamente persiste, sino que el fraude está creciendo, es una problemática que está creciendo, y que pues todavía estamos en deuda de sacar cuáles van a ser los resultados en esta coyuntura del coronavirus, ¿no? Ver exactamente de qué manera el fraude creció durante esta época. En un sector también, como lo mencioné antes, del comercio electrónico, que pues se presta mucho también para el fraude digital, sabemos que el 9.2% de las transacciones fueron rechazadas por sospecha de fraude en América Latina. Estamos hablando que casi el 10%, una de cada 10 transacciones, se sospecha que puede haber un fraude. Y adicionalmente, una de las principales problemáticas que motivan el fraude o que lo sustentan es el robo de identidad. De hecho, según una encuesta de Visa y de su empresa CyberSource, el 42% de los comercios electrónicos identificaron que el robo de identidad es la segunda causa más importante de fraude, justo después del phishing, que es también una causa bastante importante. Entonces, lo importante aquí saber es que el fraude no solamente se mantiene, sino que crece. Es una problemática que está creciendo y por lo tanto es necesario enfrentarla. Asimismo, el fraude, pues sabemos que es costoso. El fraude tiene un costo económico importante. De hecho, también en el sector de e-commerce, en América Latina, más o menos el 1.6% de las ganancias se perdieron debido al fraude. Esto es una estadística que sacó Visa en 2018. Y de nuevo, pues como sabemos que este sector está creciendo de una manera muy importante en este momento, pues uno esperaría que ese valor también esté creciendo. Ese 1.6% representó más o menos casi $1.000 millones en el año 2018. Entonces, vemos que el costo que esto representa para las empresas es bastante grande en términos de las pérdidas económicas que están sufriendo. Muchas de estas pérdidas ocurren, por ejemplo, cuando el atacante solicita un servicio, consume ese servicio y después dice que no había solicitado ese servicio. Es decir, el servicio pues ya no se puede devolver, lo consumió y ese dinero se perdió. Entonces, esto representa unas pérdidas económicas considerables. Pero asimismo representa unas pérdidas económicas desde el punto de vista operacional, porque no solamente el producto o servicio que se consumió y no se pagó, sino que adicionalmente las empresas, para poder enfrentar el fraude, pues requieren desarrollar toda una estrategia y una operación que les permita procesar, por ejemplo, las transacciones. De hecho, el 28% de las transacciones revisadas que se realizan en Internet en América Latina en comercio electrónico son revisadas manualmente. Y de estas, el 57% son aceptadas. Es decir, que se está haciendo un esfuerzo operacional importante para transacciones que en realidad no tenían el nivel de riesgo suficiente para que justificaran una revisión manual. Esto quiere decir que
el fraude no solamente está generando un costo en pérdidas económicas por el hecho del fraude, sino que todo el costo operacional también es bastante significativo. Un tercer aspecto del fraude es que el fraude pues evoluciona, el fraude se adapta y se adapta mucho al conocimiento que va teniendo el usuario con las herramientas digitales, específicamente con Internet. Como lo mencioné antes, una de las problemáticas más grandes que existen para el fraude es el phishing. El phishing pues consiste en cuando se envía un correo electrónico a una persona suplantando una institución reconocida de tal manera que sea posible obtener las credenciales de esa persona. Y ese phishing cada vez se va haciendo más sofisticado. Precisamente porque las personas pues cada vez tienen mayor conocimiento y tienen una capacidad más grande de saber qué es un phishing y qué no es un phishing. Sin embargo, pues precisamente por esta razón y porque la gente cada vez va desarrollando más sus habilidades, se van generando nuevas técnicas cada vez más sofisticadas o en algunos casos pues orientadas ya a personas específicas que tienen un poder adquisitivo mayor, que tienen una posición importante en alguna empresa, que es lo que se llama el whaling. Y en algunas otras ocasiones, pues con técnicas que van un poco más por debajo del nivel de usuario, como el farming. Entonces, el tema es que el fraude cada vez intenta superar las expectativas que tiene el usuario de Internet. El usuario de Internet cada vez es más sofisticado, cada vez tiene mejor capacidad para entender cuándo lo quieren estafar y cuándo no, pero asimismo el fraude va entendiendo mejor el comportamiento del usuario. Un elemento, pues como lo hablamos siempre en temas digitales, el sustento de todo es Internet. Entonces esto quiere decir que las problemáticas o los fraudes o los problemas cibernéticos que ocurren en Internet se trasladan también al comercio electrónico o a las entidades financieras que tienen presencia en medios electrónicos. Por lo tanto, esta estadística que nos dice que el 20% del tráfico que ocurre en Internet es debido a botbots, es decir, robots que están automáticamente buscando en las diferentes páginas de Internet vulnerabilidades, se traslada también a vulnerabilidades que podrían estar sacando de empresas que tengan presencia en Internet. Entonces, en 2018 ya el 20% del tráfico era tráfico por botnets. Esa cifra pues se espera que siga creciendo en el tiempo. Y por lo tanto es necesario, pues, a medida que van avanzando estas técnicas de fraude, pues entenderlas e ir adaptando nuestros sistemas de mitigación de fraude. Un tercer aspecto importante es que si la experiencia de usuario sufre, el objetivo de la mitigación del fraude se pierde. Es decir, que yo no puedo coger a mis usuarios, ponerles un montón de trabas para que puedan acceder a un servicio, porque al final lo que va a pasar es que ellos pues no van a usar el servicio. Y es decir, no voy a tener fraude, pero tampoco voy a tener negocio. De hecho, según una estadística de Gartner, el 98% de los usuarios que intentan acceder a un servicio digital son humanos, primero que todo, no pertenecen a ese porcentaje de bots de los que hablé hace un momento, pero es que además son de bajo riesgo. ¿Eso qué quiere decir? Que ese 98% de los usuarios yo tal vez no debería ponerles tantas trabas, debería hacer su experiencia del servicio lo más fluida posible, de tal manera que puedan acceder de manera sencilla al sistema, y al otro 2% pues le pongo más o utilizo más mecanismos que me permitan realmente establecer esa identidad. Pero es que adicionalmente, si uno le pone muchas trabas a un usuario para que pueda acceder a un servicio digital, pues el usuario al final va a encontrar la forma de saltarse ese mecanismo y evitar o digamos, atacar la propia seguridad del sistema. Por ejemplo, un caso bien conocido de este problema son los passwords. El password pues es el elemento fundamental de la autenticación en Internet. Nosotros tenemos passwords para el correo electrónico, tenemos password para la cuenta del banco, tenemos un password para la cuenta de correo personal y el de la empresa, para redes sociales, etcétera. Son muchos passwords que al final es muy difícil que una persona esté en capacidad de aprenderse todos estos passwords. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces, por ejemplo, la persona escribe el password en un papel y lo pega en el escritorio. O la gente, para poder acordarse de los passwords, usa información personal, por ejemplo, el nombre de la mascota o la ciudad donde nació. O, por ejemplo, usa claves que son muy sencillas. Aquí vemos que, por ejemplo, la clave más usada cuando se han hecho filtraciones de bases de datos de passwords, se ha identificado que la clave más usada es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso obviamente no representa ninguna seguridad para el sistema. Y por lo tanto, pues lo que vemos que ha ocurrido aquí es que por ponerle un mecanismo que no es transparente, que no es sencillo de utilizar como los passwords a los usuarios para que puedan acceder a un sistema, pues los usuarios al final lo que están haciendo es tomar medidas que van en contra de la propia seguridad de ellos y de los sistemas a los que quieren acceder.
Eso, sin embargo, no quiere decir que tengamos que quitar la seguridad de los sistemas. De hecho, se ha visto que más del 60% de los usuarios les gusta ver características de seguridad en sus transacciones electrónicas. Cuando un usuario entra a un comercio electrónico o a un banco o a una empresa que tenga presencia en Internet y ve en el navegador el candado este que indica que se está usando HTTPS, el usuario se siente mucho más seguro y es mucho más probable que haya más transaccionalidad en una página que tiene ese candado que en una página que no la tiene, precisamente porque eso da una sensación de seguridad. Es decir, no se trata simplemente de quitar la seguridad para facilitar el acceso al usuario, no. Lo que estamos diciendo es que a ese 98% de los usuarios hay que buscar las medidas de seguridad que permitan, obviamente, ofrecerle seguridad al usuario y al negocio, pero que sean lo suficientemente flexibles o lo suficientemente transparentes para que no se sienta como algo pesado o como un requerimiento que al final va a ir en contra de la propia seguridad del sistema. Así como hablamos del fraude, de las medidas, es necesario hablar de las medidas de mitigación de fraude o de los sistemas de mitigación de fraude que han ido evolucionando a la par con las técnicas de fraude que existen. Entonces, lo que se ha visto a día de hoy es que los mecanismos estáticos de detección de fraude pues están cayendo en desuso. Mecanismos como el OTP, mecanismos como las preguntas sociodemográficas, pues cada vez caen más en desuso o cada vez se hace más evidente la necesidad de utilizar estas herramientas en conjunto con otras, es decir, que no se utilizan como el único mecanismo de autenticación. ¿Por qué las preguntas sociodemográficas pueden ser un problema? Porque esa información se encuentra cada vez más en Internet, fluye de manera más libre. Por ejemplo, si solo miramos en 2019, las 12 fugas de datos más importantes que hubo de bases de datos, se perdieron 21.000 millones de registros. Estos son 21.000 millones de registros pues con datos personales de usuarios, es decir, que ahí se puede encontrar información como, por ejemplo, la dirección de la casa, como por ejemplo el número telefónico, como por ejemplo dónde ha trabajado, la ciudad donde vive, etc. Y si toda esta información está disponible en Internet, eso quiere decir que esas preguntas sociodemográficas pues están perdiendo su efectividad, porque pues todo el mundo va a tener acceso a esa información. Pero eso también afecta otras herramientas estáticas de autenticación, como es el OTP. El OTP también está sufriendo mucho como mecanismo de autenticación y específicamente por los ataques que hacen uso de ingeniería social. De hecho, el 90% de los ataques que sufren las instituciones, pues hacen uso de la ingeniería social. Y eso específicamente ocurre con el SIM swapping. El SIM swapping ocurre cuando un atacante llama a mi compañía telefónica, le dice que perdió, que se hace pasar por mí, dice que perdió la tarjeta SIM, hace que esa empresa le envíe la tarjeta SIM a esa persona. Una vez recibe esa tarjeta SIM, intenta acceder a una cuenta mía, esa cuenta le dice que le va a enviar un código por medio de un mensaje SMS. Esa persona, pues, en lugar de recibir yo el SMS, lo va a recibir el atacante y esa persona va a poder acceder básicamente a mis cuentas, es decir, me va a hacer una suplantación de identidad. Por lo tanto, el uso del one-time password que se envía por tarjeta, por SMS, por un mensaje de texto de la red celular, pues puede generar problemas y por lo tanto no se recomienda que sea el único método de autenticación. Es decir, que si yo voy a usar esta técnica o que si voy a hacer uso de las preguntas sociodemográficas, es necesario que yo las utilice en conjunto con otras técnicas de autenticación. Un elemento también bien importante de los sistemas de mitigación de fraude es que deben adaptarse a la regulación y a las diferentes condiciones sociodemográficas de los diferentes países donde se desea implantar. Un elemento típico de esto pues es las leyes de protección de datos. Las leyes de protección de datos pues varían de acuerdo a cada país. Un país como México pues tiene una ley de protección de datos a nivel general y a nivel federal. También hay países que también tienen buenas o unas leyes de protección de datos que están desarrolladas, como Chile, pero hay otros países que no las tienen, por ejemplo, Ecuador o Bolivia. Eso implica que el uso que se le da a los datos en estos países varíe considerablemente, es decir, uno puede esperar que en países donde no existe una legislación de protección de datos muy fuerte, pues los datos de las personas fluyan más libremente. Es decir, que lo que mencionaba antes respecto a las preguntas sociodemográficas, pues en un país donde no existe una ley de protección de datos,
ese mecanismo seguramente no va a ser tan efectivo como en uno donde sí existe y donde existen restricciones acerca del uso que se le debe dar a los datos personales o de la manera en que se deben almacenar o de la razón por la cual se están almacenando. Entonces, es importante que un sistema de mitigación de fraude considere esas características o las diferencias que existen en leyes de protección de datos en los diferentes países. Asimismo, como existen diferencias en las leyes de protección de datos, pues también puede haber unas diferencias en las regulaciones que tiene cada sector específico para hacer usos de mecanismos de autenticación, por ejemplo. Es decir, las entidades el sector financiero puede tener unas regulaciones específicas que indican qué características de autenticación son necesarias para acceder a cierto servicio financiero. Eso puede variar si el sector, por ejemplo, es salud, o si queremos hablar puramente del sector gobierno. Es decir, un sistema de mitigación de fraude debería considerar estas características para poder adaptarse. Es decir, no estamos hablando de una solución monolítica, sino que estamos hablando de elementos que se deben adaptar de acuerdo a la regulación del sector específico. Y otro elemento importante, pues que se habla mucho, que sirve como referencia específicamente en países donde no existe una ley de regulación de datos, de protección de datos, o donde se está en proceso de generar este tipo de leyes, es una referencia que se utiliza bastante, es la GDPR, que es la Ley Europea de Protección de Datos, que pues ayuda a dar una idea de más o menos cuáles son las características que puede llegar a tener este tipo de leyes en el futuro. Entonces, con esas características que damos de lo que es el fraude y de los sistemas de mitigación de fraude, pues aquí ya vamos a hablar de otro elemento que es de la apropiación de la identidad digital como eje para la mitigación del fraude. Cuando hablamos de la identidad digital, estamos hablando de todas esas características de un individuo que existen en formato digital, básicamente por Internet. Es decir, cuando navegamos por Internet, cuando hacemos búsquedas en Google, cuando entramos a una tienda virtual y estamos buscando algún elemento, comprémoslo o no, cuando entramos a una red social, cuando interactuamos en esa red social y le damos like, todo eso va generando diferentes perfiles de nosotros que van fortaleciendo esa identidad digital, es decir, características de nuestra personalidad que están en formato digital y que se pueden relacionar con nosotros. Y cuando hablamos de apropiación, hablamos de cómo el individuo está en capacidad de entender qué información de sí está en Internet, qué se está haciendo con esa información y cómo la puede utilizar para su propio beneficio. Entonces, lo que nosotros consideramos es que esa apropiación de la identidad digital es fundamental para mitigar el fraude específicamente en el ecosistema digital, es decir, para todas aquellas empresas que tengan presencia en formato digital, es decir, en Internet. Y esto lo consideramos por 5 razones. La primera de ellas es que consideramos que esa apropiación de la identidad digital va a generar una mayor confianza del usuario en el entorno digital. Es decir, que si le decimos al usuario, mire, yo voy a tomar estos datos suyos, yo los voy a guardar de esta manera, los voy a proteger de esta manera, y esos datos los voy a usar por esta razón, eso va a hacer que el usuario tenga una mayor confianza en quien va a hacer uso de sus datos, y es más probable que nos permita hacer uso de ellos, por lo cual vamos a generar una mayor seguridad en esa transacción, porque vamos a conocer mejor al usuario que si no tuviéramos esos datos. En segundo lugar, cuando nosotros permitimos la apropiación de los usuarios por parte de la apropiación de la identidad digital por parte de los usuarios, eso va a fortalecer todo el ecosistema digital. Porque una vez el usuario sabe qué datos se están tomando de esa persona en Internet, una vez el usuario sabe qué uso se hace de esos datos, es más, esa persona va a ser más consciente de la importancia de sus datos, los va a proteger de mejor manera, y sabemos que en el ecosistema digital pues es tan fuerte como el eslabón más débil. Es decir, que si logramos que los individuos, que son la base del ecosistema digital, logren proteger sus datos, pues entonces eso va a fortalecer todo el ecosistema. En tercer lugar, la apropiación de la identidad digital también va a permitir el uso de nuevas tecnologías. Es decir, hay tecnologías que, pues, como mencionábamos antes, cada vez se va haciendo más sofisticado el usuario, pero al mismo tiempo las técnicas de identificación de los usuarios y de autenticación también se van haciendo cada vez más sofisticadas. Eso obviamente va a generar que el fraude pues también se haga más sofisticado. Pero si nosotros logramos que el usuario se apropie de su identidad digital, eso va a permitir que se adopten nuevas tecnologías que son mucho más seguras. Por ejemplo, una tecnología que es mucho más segura que el password, que lo mencionamos antes, que vimos que pues es inseguro porque la gente lo copia en un papelito, porque la gente pues usa claves típicas como 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc.
eso puede ser reemplazado por una tecnología como la validación facial, que es muchísimo más segura. Pero entonces, si uno logra que la persona entienda qué ocurre con la validación facial, para qué le voy a tomar la foto, cómo voy a guardar esa información, si le explico muy claramente a qué usos está restringido el uso de su foto, es más probable que esa persona se sienta mucho más segura con esta tecnología y que eso ayude a que se adopte de manera masiva y que reemplacemos tecnologías que definitivamente no son seguras como el password. Una ventaja que existe en América Latina y en países como México es que el usuario realmente tiene una noción del uso de biometría, por ejemplo, con el uso de la huella digital, y que además la relación que tiene con tecnologías como el reconocimiento facial todavía tiene una característica, todavía se percibe de manera positiva. Aun cuando en la prensa, pues en algunas ocasiones se tiende a hablar de una manera negativa de este tipo de tecnologías, creemos que si se logra explicar al usuario el uso que se le da a sus datos, pues eso va a permitir que se adopte de una manera mucho más natural y mucho más fluida. En cuarto lugar, hablamos de cómo los valores digitales han ido evolucionando. Es decir, la forma en que la gente se relaciona con Internet hoy no es la misma a la forma con la que se relacionaba con Internet hace 10 años o hace 20 años. Es decir, eh, eso ha generado que los valores que tiene la gente con respecto a Internet hayan ido evolucionando. Y uno de esos valores es la privacidad. Específicamente, la gente hoy en día está mucho más preocupada de la privacidad y de cómo comparte sus datos que hace 10 o 15 años. Entonces, de nuevo, la apropiación de la identidad digital, es decir, el conocimiento de la persona de lo que ocurre con sus datos y el uso positivo que le puede dar a ellos, va a permitir que las empresas pues realmente estén en sintonía con los valores digitales que existen hoy en día. Una empresa que no le aclare a su usuario qué va a hacer con sus datos a día de hoy, no solamente porque cumpla con la regulación, sino que tampoco va a estar en sintonía con esos nuevos valores digitales. Y en último lugar, creemos que si desarrollamos, si apropiamos la identidad digital, pues vamos a tener mucha más información que va a permitir que los usuarios pues tengan una mejor experiencia a la hora de acceder a diferentes servicios digitales. Ya antes habíamos hablado que el 98% de los usuarios que intentan acceder a servicios digitales son usuarios humanos y son usuarios de bajo riesgo. Es decir, que no vale la pena coger a este 98% de usuarios y ponerles un montón de trabas que hagan que la experiencia sea bien difícil y que opten por usar otro servicio, digamos, la competencia. Entonces, si logramos desarrollar herramientas que aprovechando la identidad digital permitan una autenticación de los usuarios, vamos a promover una experiencia de usuario mucho más amable y vamos a mejorar la transaccionalidad y digamos, el uso de los usuarios de estos servicios. Entonces, considerando estas características del fraude, esas características de los sistemas de mitigación de fraude y considerando la identidad digital y su apropiación como eje para los sistemas de mitigación de fraude, nosotros nos permitimos establecer unas recomendaciones que deberían tener las empresas que busquen mitigar el fraude digital. La primera recomendación es que es necesario integrar diferentes mecanismos de validación de identidad. Es decir, como hablamos antes, con un mecanismo de mitigación con un mecanismo de autenticación no es suficiente porque estos mecanismos pueden sufrir algún tipo de vulnerabilidad, lo cual haría que el sistema no fuera seguro. Por lo tanto, es necesario hacer uso de autenticación multifactor, o que en inglés es multifactor authentication. Y esta autenticación multifactor debe hacer uso de datos tanto del usuario como del dispositivo. Es decir, datos del usuario puede ser lo que hablamos antes, preguntas sociodemográficas. Datos del dispositivo pues, pueden ser elementos, por ejemplo, del teléfono o del computador, porque recordemos que la relación que tenemos con los dispositivos cada vez es más estrecha. Es decir, generalmente usamos el mismo teléfono pues, personal o el teléfono del trabajo, o usamos el computador de la casa o el computador de la oficina, es decir, no estamos usando 1000 dispositivos de manera recurrente. Entonces, cuando mezclamos elementos, tanto del usuario como del dispositivo, estamos en capacidad de hacer una mejor identificación del usuario. Un segundo elemento aquí muy importante es que tenemos que decir no a las soluciones Frankenstein. Un problema que ocurre mucho en sistemas de mitigación de fraude es la apilación de diferentes tecnologías, que al final es muy difícil establecer establecer una respuesta respecto a la identidad del usuario. Es decir, si yo tengo un proveedor 1, proveedor 3, proveedor 2, proveedor 4, y cada uno de esos proveedores me da un resultado diferente,
al final va a ser difícil sumar todas esas diferentes tecnologías. Entonces lo importante aquí es cómo hago yo para orquestar de tal manera que yo esté en capacidad de tomar diferente información que me permita validar la identidad del usuario. Por ejemplo, a mí me interesa orquestar información de, por ejemplo, del password sumado con la pregunta sociodemográfica, sumado con la validación facial, pero al final lo que yo quiero tener es una sola respuesta que me ayude a establecer quién es esa persona, ¿de acuerdo? Entonces, decirle no a las soluciones Frankenstein, y recordemos que la palabra clave ahí es orquestar. Y un tercer elemento a la hora de integrar diferentes mecanismos de validación de identidad es que debemos permitir la apropiación de nuevas tecnologías. Antes hablábamos de todas las problemáticas asociadas al uso del password, que pues sí es la herramienta más usada de autenticación, pero no es la más segura. Si logramos que los usuarios entiendan qué uso se va a hacer de sus datos, vamos a permitir que se apropien nuevas tecnologías como la validación facial, o por ejemplo otra que se está usando hoy en día también es la validación de voz, que si bien todavía no tiene la seguridad técnica que tiene la validación facial, uno esperaría que en unos años la tuviera. Pero es importante permitir la apropiación de esas nuevas tecnologías porque son mucho más seguras que las que ya se usan tradicionalmente. Una segunda recomendación para, para establecer una estrategia de mitigación de fraude digital, pues suena bastante obvio y seguramente es lo que hace cualquier sección de fraude, pues es que es necesario entender el fraude y caracterizarlo. Eso hoy en día pues está muy asociado al uso de bases de datos históricas, es decir, hoy en día tenemos la capacidad de guardar grandes volúmenes de datos, tenemos la capacidad de procesar esos grandes volúmenes de datos incluso en tiempo real y tenemos la capacidad de analizar esos grandes volúmenes de datos. Si yo tengo esos grandes volúmenes de datos, yo voy a estar en capacidad de entender cómo el fraude va evolucionando, qué tendencias nuevas están surgiendo de fraude. De pronto establecer anomalías, de pronto establecer qué tipo de fraude ya no se está usando tanto como antes. De pronto eso también me va a ayudar a entender si mis mecanismos de mitigación están funcionando o no. Entonces es importante hacer uso de esos datos históricos para establecer tendencias respecto al fraude. Aquí cuando hacemos uso de esos datos es muy importante considerar el contexto. El contexto es fundamental para hacer uso de la información del usuario. Por ejemplo, no es lo mismo que un usuario que todos los días accede a las 5 de la tarde desde su casa a hacer una transacción financiera y que de repente un día accedió a las 3 de la mañana desde una IP de Rusia. Eso me ayuda a mí a entender qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces esa información de contexto me va a complementar la información que estoy recibiendo en una transacción y la debería utilizar para establecer si existe una posibilidad de fraude o no. Y asimismo, pues es necesario ir actualizando los modelos de riesgo, porque pues como mencionaba antes, el fraude que ocurre hoy en día no es el mismo de hace 5 años, ni hace 10 años, ni hace 15 años. El fraude que estamos viendo hoy en día, seguramente con el tema del coronavirus, pues no va a ser el mismo antes del coronavirus. Entonces, pues, o mejor dicho, en las noticias se ha visto que lo que está ocurriendo en este momento, una técnica bastante común con el tema del coronavirus es que se le están mandando correos electrónicos a las personas diciéndoles que ganaron un subsidio del Estado por el coronavirus y que entonces empiecen a dar sus credenciales para poder darles ese beneficio. Es decir, el fraude como se va adaptando, es necesario que nosotros vayamos actualizando nuestros modelos de riesgo de tal manera que estemos en capacidad de identificar esas nuevas tendencias de fraude o lo que está ocurriendo de acuerdo a la coyuntura. Una tercera recomendación respecto a las estrategias de mitigación es siempre considerar la experiencia de usuario. La experiencia de usuario es fundamental si queremos que los usuarios vuelvan. Como dijimos antes y como suena o como se escucha generalmente, el sistema más seguro es el que no permite que ningún usuario entre, ¿no? Entonces es muy importante adaptar los métodos de mitigación al nivel de riesgo y al contexto. Ya hemos hablado varias veces de esa cifra que sacó Gartner, que dice que el 98% de los usuarios humanos pues son de bajo riesgo. Es decir, que yo tengo que adaptar los mecanismos de autenticación que voy a usar para ese usuario en función del nivel de riesgo que representa. Un segundo elemento importante pues es que, como veíamos antes, hay un gran número de usuarios que no representaban un riesgo muy alto, pero que de todas maneras estaban yendo por un proceso manual de revisión. Esto al final pues va a terminar afectando los KPIs del negocio, porque pues cuando un proceso se va por la parte manual, pues obviamente va a tomar más tiempo.
y de alguna manera va a ir en contra de la velocidad que garantizan las soluciones digitales. Entonces lo que uno tiene que buscar es que en función del nivel de riesgo pues se vaya por la parte manual o por la parte automática. No estamos diciendo que la parte manual se pueda reemplazar a día de hoy completamente, pero sí uno debería considerar su uso en proporción al nivel de riesgo. Y un tercer elemento es que es muy importante que el usuario conozca qué se va a hacer con sus datos. Esto ya lo mencionamos antes, que la apropiación de la identidad digital pues hace parte de esa experiencia de usuario, debido a cómo han ido evolucionando los valores digitales, de cómo la gente considera que la privacidad cada vez es más importante, pues es necesario que las empresas le den a conocer a su usuario exactamente de qué manera se van a tratar sus datos, por qué los van a utilizar, por qué vamos a tomar su foto para hacer una validación facial, cómo se va a guardar esa información, si esa información se va de un país a otro, qué va a ocurrir. Entonces, todo eso es muy importante que esté muy claro para mejorar esa experiencia de usuario. Es decir, aquí no es solamente que entre más rápido y que yo vea que el sistema me está funcionando, sino que ese candado que yo mencionaba antes, que aparece en el navegador, también es un candado que deberíamos ver en cómo le estamos dando a entender al usuario qué va a ocurrir con sus datos. Y una cuarta y última característica respecto a lo que deberían tener los sistemas de mitigación de fraude es que es necesario hacer uso de soluciones flexibles, ¿no? Esa flexibilidad hace referencia a que yo esté en capacidad de adaptarme a diferentes marcos regulatorios. Antes habíamos hablado del impacto que puede tener una política de protección de datos en un país, por ejemplo, en cómo los datos fluyen en ese país. Eso va a tener un impacto también técnico a la hora de saber qué características debería tener mi solución de autenticación o de validación de identidad. Si yo, repito, si yo estoy en un país donde no existen unas políticas de protección de datos claras, eso quiere decir que es bastante probable que los datos personales de los individuos de ese país pues hayan fluido de una manera muy libre durante mucho tiempo, lo cual va a socavar la seguridad de sistemas como las preguntas sociodemográficas. Entonces es importante que mis soluciones pues, sean flexibles a esos diferentes marcos regulatorios. Por ejemplo, características como el flujo transfronterizo de datos. Eso es muy importante que se entienda en cada país para saber, por ejemplo, si yo voy a procesar mis datos en un servidor en California, pues yo debería saber qué está ocurriendo en la CCPA, por ejemplo. ¿Sí? Entonces es importante que las soluciones consideren esa flexibilidad. Pero más allá de la parte de leyes de protección de datos, pues existen otras características que también afectan qué tecnologías debería yo usar en mi mecanismo de validación de identidad, como por ejemplo temas demográficos o tecnológicos en términos de infraestructura. Por ejemplo, una característica bien importante que afecta a los sistemas de validación facial son las características sociodemográficas. Entonces, este tipo de algoritmos muchas veces están diseñados para funcionar con la población con la cual se entrenaron, que como son algoritmos que se diseñaron muchas veces en China o que se diseñaron en Estados Unidos, pues su funcionamiento está optimizado para ese tipo de poblaciones, que son bien diferentes a las poblaciones que tenemos en América Latina. Entonces, las soluciones, desde el punto de vista técnico, pues también deberían considerar esas características. Desde el punto de vista de infraestructura, pues qué tecnologías, por ejemplo, puedo tener yo de comunicación celular, por ejemplo, cómo se han desplegado en ese país, etcétera. Entonces, pues considerando esas cuatro características, yo le voy a dar la palabra a nuestro CEO, Andrés Bolívar, para que hable sobre reconocer ID. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias a Diego y a Natalia por el espacio. A todos ustedes por la participación a este webinar. Mi nombre es Andrés Bolívar, soy CEO de Reconocer ID. Es una empresa colombiana creada más o menos hace un año. Nosotros venimos trabajando del lado de Olimpia, quien es nuestra casa matriz, en todos los temas relacionados con la prevención del fraude por suplantación de identidad hace más o menos unos 6 años. A la fecha, nosotros hemos combatido el fraude en bastantes sectores de la industria, como es el de transporte, como es el de porte y tenencia de armas, como es el financiero, como es el de fintech, el de sector social, y pues digamos otras industrias también como la Policía Nacional, todo lo que es seguridad nacional. Entonces, para dar un poco de contexto a este slide que está presentando Diego, el portafolio de reconocer de todo lo que se mencionó previamente,
está dividido en 3 grandes soluciones. El primero es AVIS as a Service, y AVIS as a Service por sus siglas de Automated Biometric Identification System. Es una solución que permite la captura muy rápida de la información del cliente con la opción de diferentes mecanismos de biometría, no solamente la de huella, que es como la más tradicional, sino también la de rostro, la de voz, la de iris y otros que vayan saliendo como la palmar y temas de comportamiento, ¿no? Entonces, adaptado a lo que estamos viviendo por el aislamiento social debido a la pandemia que estamos viviendo todos, hoy el reconocimiento facial se vuelve una técnica bastante relevante para los temas de validación de clientes y prevención de suplantación de identidad en todos los tipos de transacciones no presenciales, y es lo que vamos a ver en las siguientes láminas. En los temas de Corroboration Hub, estamos hablando más asociado a que toda la información que me proporciona el cliente de manera muy rápida, presentando un documento, haciéndose enfrente de una pantalla, realmente entrar a profundizar con la misma información que me proporciona el usuario y con fuentes de información externas que me aseguren que la persona es quien dice ser, ¿sí? Es hacer un conocimiento de cliente mucho más profundo y entrar a identificar si es quien dice ser o es un suplantador, y pues obviamente analizando fuentes externas de información. Y el último es Identification as a Service. Es un mecanismo que me permite ya conocer esa persona en el mundo real, quién es, cómo se comporta, si tiene algún tipo de antecedente con la policía, con alguna entidad gubernamental, si, digamos, está reportado en lista Clinton, o lo que se conoce como KYC, ¿no? Know Your Customer. Entonces, ese portafolio hoy viene siendo bien reconocido en Gartner como el cuadrante de Identity Proofing and Corroboration, porque Gartner también se dio cuenta que esta es la tendencia mundial en temas de originación de productos 100% digitales, ¿no? Entonces, si quieres, Diego, vamos a la siguiente. Vamos a focalizar cómo estamos abordando los temas asociados a AVIS as a Service. Estas son como las características que contempla el servicio: captura de selfie versus validación contra enrolamiento, validación de rostro vivo, validación continua y captura de fotos versus validación de selfie. Entonces, para la siguiente, para la primera, que es captura de selfie y validación contra enrolamiento, partimos que este es un punto neurálgico y la columna vertebral de todo sistema biométrico, y es que un sistema biométrico requiere un registro previo, que se llama normalmente enrolamiento, y otro momento de captura de información para cotejar la similitud, en este caso de 2 rostros, de 2 huellas, de 2 voces, de 2 iris. Entonces, lo que estamos hablando acá es que a partir del dispositivo móvil, como se ve en el video, usamos la cámara del celular o la cámara del PC o la cámara, en este caso del portátil, del dispositivo que la persona esté ingresando, para capturarle una foto y cotejarlo contra la base de información que tenemos previamente almacenada de ese cliente. Si no se tiene previamente el registro de ese cliente, pues hay que entrar a hacer un proceso de enrolamiento y de conocimiento del cliente con Corroboration Hub, para asegurar que todos los datos que me proporciona el cliente pues coinciden con esa persona. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es un proceso de autenticación utilizando un dispositivo tradicional como el que tenemos en nuestros bolsillos, explotando todas esas características de la cámara y del micrófono para hacer un proceso de autenticación y acceder rápidamente a un servicio que para algunos bancos será financiero, para actualización de datos, para solicitar un nuevo producto, en este caso de una tarjeta de crédito o una cuenta de ahorros. Para una fintech será acceso a un crédito digital de bajo monto. Para un fondo de pensiones será, obviamente, digamos, la pensión. Cualquier industria pues puede empezar a utilizar la biometría facial para acceder a trámites y solicitudes en confinamiento. Pues vamos a hacer algunos demos más adelante, pero pues esto es lo que hablamos en términos de autenticación. ¿Cómo hacemos la autenticación? Que es lo que se muestra en la parte superior de esa casilla roja. Es análisis de impacto demográfico. Entonces, quiero comentarles un poco que nuestro sistema evoluciona más a los sistemas tradicionales convencionales, y es que nuestro sistema coteja en este caso los rostros. Utilizamos bastante biometría facial. Utiliza el cotejo de los rostros basados en 3 aspectos. 1, el género de la persona. 2, la edad de la persona. Y 3, las características étnicas de la persona. Entonces, no es lo mismo, no es los mismos umbrales de comparación para una mujer joven que para un hombre anciano.
Entonces, ¿por qué? Porque pues obviamente nuestros rostros pues van cambiando en el transcurso del tiempo y pues hay que poner los sistemas, digamos, a punto para considerar esos tres aspectos relevantes en las respuestas de un sistema, digamos, biométrico. Entonces, tal vez en otros sistemas biométricos solo se considera un umbral, si está por encima de tanto por ciento es, y si no está, pues no es. Nosotros contemplamos tres tipos de características en donde jugamos con la identificación de la persona con esos tres aspectos para ser mucho más precisos, mucho más acertados y disminuir las tasas de suplantación de identidad. Vamos a la siguiente. En el siguiente tenemos validación de rostro vivo. Es una técnica que está siendo bastante utilizada, está siendo, digamos, el boom para los temas asociados a onboarding digital. Y es que no solamente se trata de habilitar la cámara del celular y tomar una selfie, sino realmente tenemos que asegurarnos que la persona que está del otro lado de la cámara, pues es una persona viva. Entonces, así como la huella y cuando vamos a hacer cualquier tipo de trámite en las Afores, por ejemplo, que utilizan un captor biométrico que mide temperatura, flujo sanguíneo, dedo presente, y estamos asegurando que lo que está en el captor biométrico es un dedo real y no es una silicona o es otro tipo de material, en rostros también sucede lo mismo. Entonces, aquí lo que se juega es utilizando algunos retos en donde el sistema le dice, mire, tiene que voltear a la derecha en este momento, voltea a la izquierda en este momento, parpadee, sonría, digamos otros retos adicionales para asegurar que lo que está al frente no es una foto o no es un video con algunos retos, digamos, diferentes. Entonces, es un método que nosotros recomendamos muy bien, es un método que funciona en tiempo real y que asegura que lo que se está tomando enfrente pues es un rostro y no algo diferente. Vamos a ver unos casos que tenemos aquí con la banca colombiana de cómo hemos nosotros también detectado suplantaciones de identidad y algunas prácticas que no contemplaron la validación de rostro vivo, en donde pues inclusive se tomaron, hicieron capturas de foto a una foto y pues en algunos casos pasaron todas estas capas de seguridad, ¿no? Entonces recomendamos mucho la validación de rostro vivo o lo que se conoce en el entorno tecnológico como el liveness detection. Siguiente. Bueno, aquí el otro concepto frente a Avis as a Service es el proceso de validación continua. Validación continua es ya no solamente utilizar el celular para tomarme una foto y decir, sí, usted es Andrés Bolívar, bienvenido, o aprobada una transacción, sino que en tiempos de aislamiento social hemos visto que algunas entidades, y nuevamente vuelvo a la banca, que es como la que más le está apostando a estas nuevas tecnologías, también el sector educativo, el sector normalmente en asambleas, hemos visto mucho eso, es que durante la interacción virtual a través de Teams, a través de Zoom, a través de cualquiera de plataformas de videoconferencia tradicionales, lo que se busca es que la persona que está del otro lado, así como estamos en este momento sin micrófono y sin cámara, pues realmente ha estado constantemente frente al computador, en este caso manteniendo, digamos, un nivel de presencia continua frente a la cámara, estando atento, digamos, a la reunión para la toma de una decisión, sea una votación, sea en este caso un concepto que pues tenga trascendencia para la institución. Voy a pedirle a Diego que aperture esa URL que aparece ahí. Ahí está, digamos, Diego, en este caso en vivo, en directo. No sé si nos quiere saludar para que sepan que no es un video o cosas de estilo. Lo que hace el sistema de validación continua, como lo estamos viendo, es que a pesar de que él puede estar en la sesión de Teams trabajando normalmente, respondiendo a algún correo o cosas de ese estilo, el sistema habilita la cámara en la parte superior de su computador y está validando continuamente que se encuentra enfrente del computador y pues que es Diego Prieto y su nivel de atención frente a la sesión pues es mucho más. Hay personas que normalmente activan la sesión de reunión y posiblemente están del otro lado del computador, están haciendo otra actividad. Y aquí lo que estamos asegurando es que Diego efectivamente pues se encuentra en la reunión presente frente al computador. Eso para algunas instituciones es de vital importancia porque en un tema de una entrevista para continuar con un proceso, de onboarding digital es relevante, nuevamente para algunas industrias como la educación es importante para responder exámenes, por ejemplo, exámenes de certificación, exámenes de la universidad,
la presencia continua de la persona en el computador pues es relevante y se puede contar. Ahí lo que estamos viendo es que tanto Diego como yo tenemos la cámara activa, el sistema está detectando en tiempo real más o menos cada 20 segundos, como tú lo ves entre un cotejo de Diego y el otro, más o menos está tardando 25 segundos, donde durante cada uno de esos segundos está cotejando continuamente que Diego está enfrente del computador y lo mismo yo. Entonces, si quisiéramos tener este sistema para los 24 participantes que estamos en esta sesión, pues vamos a encontrar que en ese histórico, en la parte izquierda, pues vamos a aparecer todos los 24 que estamos constantemente mirando la cámara y estamos enfrente del computador. Poniendo, digamos, atención a esta charla. Entonces, ¿dónde se ve eso? ¿Dónde se exige esto realmente? Se exige en las normas de onboarding digital en Europa, en donde la validación continua pues es relevante y no solamente es utilizando la biometría facial como un componente de autenticación con una foto, sino también a través de un video ID. Esto se puede considerar como una especie de video ID, en donde a través del video estoy detectando que la persona está presente y que es quien dice ser. En este ejemplo, como lo ven, utilizamos acá el demo con City Banamex, en donde acá pues es un proceso de autenticación delegada hacia el usuario. Entonces, en el mundo ya se está conociendo que el OTP tradicional, que le envía vía SMS un código para que la persona la introduzca en un sistema de información, va a ser reemplazado por estos sistemas de OTP Link, en donde el OTP, en este caso, no llega solo un código, sino llega una URL corta, una URL shortener, en donde la persona tiene que darle clic, el sistema habilita la cámara del cliente, el cliente hace el reto que vimos anteriormente de tener los retos de vida, el sistema captura la foto, autentica a la persona y en este caso pues coteja que es el cliente que estamos esperando y pues continúa el proceso para un cajero automático, para un trámite que se esté adelantando vía IBR o vía telefónica, desde una página web, desde un portal transaccional, desde un carro de compras. Entonces, como lo vemos, ya el OTP sencillo de tener un código, sino una URL para validar la identidad, pues me asegura dos cosas en este momento. Uno, es que la persona tiene acceso al celular al que le fue enviado el SMS, entonces tiene en este caso el celular que porta continuamente, y dos, utiliza su rostro para aprobar una transacción. En la parte superior, Diego, donde está en la parte de abajo, donde está el play, el botoncito gris, la parte ahí, si quieres podemos darle play. Quiero explicar ahí que todo el sistema, nuevamente démosle play, el sistema para todos los temas de autenticaciones no solamente deja un registro fotográfico, sino también está dejando registros de video, como si fuera un sistema de videovigilancia, en el que usted le dice, después de 15 días, 20 días, un mes, 2 meses, si pasó algún tipo de situación fraudulenta o algún log que nosotros queramos revisar con anterioridad sobre una transacción sospechosa, riesgosa, de alto monto, todas las transacciones de autenticación a través de reconocer se están visualizando como videos. Entonces utilizamos los 2 segundos antes de que sucedió la transacción y 2 segundos después de que sucedió la transacción de autenticación para dejar ese registro de video y pues entrar a hacer todos los aspectos forenses que haya lugar, en este caso, a una transacción sospechosa nuevamente. Entonces, quiero decirles que el tema de OTP Link a través de biometría facial, como ustedes lo ven, es una URL web. El cliente no necesita instalar absolutamente nada ni en su celular ni en su PC, sino es acceder a una URL especial de la entidad para validar su identidad y pues continuar con una operación, en este caso bancaria o dependiendo del sector. Siguiente, Diego, por favor. Bueno, como dice ahí, nos brinda mayor seguridad y confianza en los procesos. Que también hace parte del portafolio de Avisas a Service, como su ítem lo dice, es captura de foto del documento y validación de selfie. Es lo que estamos haciendo y es, el cliente nos proporciona en este caso el documento, una foto del documento con su celular por ambas caras, y lo que hacemos es utilizar el rostro de la persona
en vivo, en directo, contra el rostro que se encuentra en la cédula, o en este caso en la credencial para votar que emite el IFE, en donde pues damos un score, un porcentaje de comparación del rostro contra el que se encuentra el documento. Tal vez a diferencia de Colombia, México pues no, todavía no cuenta con una base centralizada de identificación de personas, y pues mucho menos para ingresar a información biométrica, y tal vez lo único que tengamos en este caso para validar la identidad de la persona en un proceso digital pues sea el documento que es la credencial para votar, ¿sí? Entonces, sobre este documento que mantiene algunos temas de seguridad bastante interesantes en el que, digamos, se pueden explotar en procesos 100% digitales, pues en este caso es la foto, que la foto pues tiene una resolución, una claridad para utilizar sistemas biométricos faciales, utilizándola contra la foto viva que se toma la persona al celular. Entonces, esa funcionalidad ya está activa para el documento mexicano, en este caso para la credencial para votar, y pues para las empresas que estén buscando entrar a Colombia como un nuevo mercado, también tenemos la solución atada a la cédula de ciudadanía colombiana, que pues aquí en Colombia sí hay solamente un único documento expedido por la registraduría para acceder a cualquier servicio financiero. Entonces, pues la solución funciona muy bien tanto en México como en Colombia, y pues está habilitada para ustedes, para aquellas entidades mexicanas que también quieren incursionar en el mercado colombiano y tienen a través de Reconocer ID una herramienta muy fácil para empezar a ofrecer productos financieros. Siguiente, Diego, por favor. Listo. En el portafolio de Corroboration Hub tenemos varias soluciones. Yo le voy a pedir a Diego que si quieres vayamos a la siguiente de una vez. El primer mundo que nosotros trabajamos se llama CrossCheck. El CrossCheck parte, digamos, de tres funcionalidades principales, y el primero es la extracción del texto del documento vía OCR. Vía OCR es el reconocimiento óptico de caracteres, en donde todo lo que yo puedo estar leyendo del documento, y para este escenario, Juan Luis Hernández, que nos dio la autorización de utilizar el documento, la idea es poderlo leer y extraer la información que yo puedo leer para volverlo caracteres manipulables y comparables con fuentes de información. Entonces, en este caso, utilizamos esa técnica tanto al anverso como al reverso. En el anverso, pues todo lo que podemos leer, que son sus nombres, el domicilio, la clave de lector, el CURP, el año y registro, el estado, la localidad, municipio y emisión, y vigencia. Y en la parte, en el reverso de la cédula, pues todo el MRZ que vemos en la parte inferior, en donde pues hoy se puede leer con equipos mecánicos, pero a través de OCR también se puede identificar información. Eso como primera medida. Dos, el código de barras que aparece en el respaldo de la información. Vemos que el sistema tiene un MRZ y un PDF 417, en donde pues hay información pública e información privada. La idea es también jalamos la información pública que se puede extraer del código de barras, y también la información del MRZ que aparece en la parte inferior. Eso lo comparamos, en este caso, contra lo que dice la parte posterior del anverso. Hay personas que en Colombia decimos se dan de vivas, ¿no? Es que escanean la foto, la parte posterior, perdón, en el anverso, la credencial de una persona, y en el reverso la de otra persona, ¿sí? Entonces, una queda con la información de Juan Luis, por ejemplo, en este caso, pero el respaldo queda con la información de Andrés. Entonces, pues son técnicas que a veces los suplantadores utilizan, y en algunos sistemas no valían ni siquiera ese mínimo requerido. Entonces, a través de Reconocer ID se tiene el cotejo de las dos caras para que sea coherente esa información, y la comparamos con la base de datos de gobierno, en donde pues en Colombia es la Registraduría Nacional, y en México utilizamos la consulta de RENAPO para cotejar todo lo que es el CURP que aparece en el documento, ¿no? Entonces, pues este sistema ya está habilitado. Estamos trabajando también con EFISIS para tener acceso también a la consulta del IFE, que hoy se encuentra en línea y disponible para las entidades, y pues la idea es migrarlo para otras industrias en donde pues nos falta ese servicio adicional, pero consideramos que es muy fácil conectarlo y atarlo, digamos, a este modelo de cross-check atado a la validación entera del documento, ¿no? En la siguiente
Diego, exacto, en la siguiente utilizamos técnicas también de análisis estructural del documento o lo que se conoce como autenticidad del documento, en donde pues este documento del IFE pues guarda algunas técnicas de seguridad que son importantes explotar y más cuando estamos en un proceso de 100% digital, o sea, no estamos con el asesor de una oficina o con una persona que tiene un escáner o un bombillo ultravioleta que pueda generar hologramas o cosas de ese estilo. Nos toca hacerlo a través del celular. Y hoy lo que tenemos tanto para las cédulas colombianas como para las mexicanas es uno, pues el conocimiento histórico para detección de documentos falsos, si ese documento se presentó previamente en un trámite en donde se detectó como falso y pues nos ayuda a identificar rápidamente que no se ha utilizado en la industria como una especie de sistema colaborativo para prevención de fraudes. Dos, como se menciona ahí, el tema de los hologramas, donde aparece al lado de la fecha de nacimiento, pues ahí se resulta generando hologramas para ese tipo de documentos. Tres, técnicas de validación de la vigencia de las fechas frente a la emisión, frente a los años de registro. Y en la parte posterior, al lado de donde aparece, en este caso, el código de barras, donde está la firma y la huella que se ve en el IFE, pues todo lo que bordea esa parte blanca, donde están esas dos, la firma y la huella, pues son microtextos. Esos microtextos también son validados contra la información que me aparece del documento. Entonces, pues son técnicas para evidenciar que un documento no ha sido modificado, no ha sido adulterado y nos da la tranquilidad pues que estamos recibiendo a la persona correcta y pues enrolando a quien dice ser, ¿no? Esos son los mecanismos de lectura de documentos. Para la siguiente, Diego, por favor. Utilizamos mecanismos tradicionales como OTPs, SMS vía email. Algunos clientes, digamos, le ven todavía valor a esos mecanismos y pues los podemos considerar también dentro de la plataforma. Y lo mismo con buró de crédito o entidades que llevan todos los procesos de riesgo financiero, en este caso, pues también estas entidades como TransUnion, como Experian, en nuestros países, pues tienen soluciones atadas a preguntas reto, ¿no? A preguntas que hoy pueden hacer sentido, digamos, al cliente en términos de conocimiento de personas. Entonces, pues este es un uso de pues, MFA adaptado al riesgo a través de estas dos técnicas, ¿no? En el siguiente, Diego, por favor. En los temas de Identification as a Service, que es el último portafolio, aquí es, nuevamente ya saltamos del proceso de validar quién dice ser a un proceso de quién es esa persona. Ese cliente o ese nuevo prospecto de cliente es ideal para mi compañía enrolarlo y hacerlo parte integral de mis servicios. Tal vez esa persona sí me está presentando su credencial correcta, la persona sí es quien dice ser, Andrés Bolívar, coincide con toda la información que me está proporcionando el documento, de su rostro, la fuente de información externa me dice que él es, pero tal vez yo estoy reportado en alguna lista restrictiva que me impide ser un buen cliente para una entidad financiera, una fintech, una entidad cooperativa. Entonces, aquí lo que ya estamos trabajando son temas de reputación, reputación de persona, reputación de IP, es decir, esa IP tal vez ha estado reportada en algunas listas previas en donde se han presentado para temas de fraude o suplantación de identidad en comercios electrónicos, en bancos, en otras industrias, y tal vez este cliente está entrando con la misma IP que previamente en otros comercios ha sido reportado. Entonces, eso es importante mirarlo. Reputación del dispositivo, es decir, del dispositivo de acceso. En una entidad se detectó que mi iPhone 8 o mi iPhone XR fue utilizado para un proceso de suplantación de identidad que fue identificado y con ese mismo dispositivo estoy entrando en este caso a Banamex o estoy entrando, digamos, a Scotiabank y pues como que ese dispositivo tiene registros de sangre, decimos nosotros, ¿no? O sea, ha estado en este caso utilizándose para otros procesos de suplantación de identidad, en donde lo que menos quiero tener es relación con un dispositivo que se encuentre afectado en procesos de onboarding digital, ¿no? Entonces, eso también lo estamos revisando. Listas restrictivas, como les acabo de mencionar, la más tradicional es lista Clinton, y pues en México existen otro tipo, digamos, de listas que también podemos
en este caso consultar, y pues todo lo asociado al lavado de activos y financiación del terrorismo, ¿no? No sé si quiere, vamos a la siguiente, a ver si es exacto. Acá lo que les quiero mostrar es en la parte izquierda, donde vemos al señor de camiseta roja, frente al que está a la derecha, que está, digamos, de entorno azul, o la parte de atrás azul. Son personas, estos tres casos, nosotros llevamos en este momento alrededor de unos 500 casos detectados en los últimos 2 meses. En todo, desde que arrancó la pandemia o días después de que arrancó la pandemia, pues todas las entidades empezaron a ofrecer productos financieros 100% digitales, en donde los suplantadores también aprovechan eso para vulnerar y superar las barras de seguridad que ponen las entidades. Entonces, a través de las tecnologías de reconocer, se detectaron que en estos 3 casos que trajimos para ustedes, logramos identificar el rostro, que es la persona, si quiere digo, señálalo con puntero o con el cursor, esa persona, perdón, esa persona que estamos ahí es el suplantador y se quería hacer pasar por esta otra persona, que es el afectado, ¿no? El cliente real. Estas bases de datos es porque en Colombia, pues nosotros administramos más o menos 13 millones de personas en un proceso orientado a las licencias de conducción. Tenemos una base de información importante en donde pues el cliente nos autoriza para acceder a ese registro previo y pues comparar su foto que se está realizando en este caso en línea contra un banco versus esas fotos de licencias de conducción, y por eso podemos hacer este tipo de utilizar este tipo de tecnologías y tener este tipo de evidencias. ¿Qué es lo que viene después de esto? Pues obviamente la persona que está con la camiseta roja, y lo mismo la parte de abajo con la camiseta negra, y lo mismo la señora que aparece en la parte de camiseta roja, lo que tienen ahora es un proceso judicial ante las autoridades colombianas por 2 cosas. Uno, por temas de suplantación de identidad, y 2, por explotación de herramientas tecnológicas. Aquí también es castigado en Colombia el tratar de superar retos tecnológicos que atenten contra el buen nombre de las personas. Entonces, pues obviamente estas personas trataron de hacerse pasar por otros, eran conscientes, y por su aspecto y apariencia, como ustedes lo ven, pues no le da a uno pensar otra cosa diferente. Entonces, este tipo de tecnologías lo que nos ayudan es a pasar, a convertirnos de una empresa de tecnología a biometría, y de una empresa de biometría a una empresa de detección de fraudes y de información forense. ¿Por qué? Porque pues todas estas son pruebas en donde uno le lleva a la entidad, en este caso al banco, a la fintech, a la empresa del sector corporativo, y tiene pruebas fehacientes para emprender un proceso judicial contra estos suplantadores. Aparte de que estos rostros quedan en una lista restrictiva, en una lista de riesgo, en una blacklist, por decirlo de alguna forma, en donde si este cliente coloca su información de manera correcta y trata de ingresar a un producto financiero mío, tal vez no lo quiero tener como cliente porque pues en días anteriores, semanas anteriores o meses anteriores, se quiso pasar por otra persona, y de seguro pues lo que menos quiero tener en mi entidad es un suplantador de identidad con un hábito, digamos, irresponsable por el uso de su rostro en procesos, digamos, mal vistos, ¿no? Entonces, creo que en Colombia pues somos la primera entidad que empezó a meter ya a la cárcel propiamente a este tipo de individuos, y pues en esta etapa de aislamiento lo que estamos llevando son procesos judiciales directamente con policía. Siguiente, Diego, por favor. Ya para finalizar, quiero comentarles que dentro del módulo de Identification as a Service tenemos un subsistema que se llama análisis de riesgo, en donde, como lo estamos viendo para México, estamos colocando los nombres, los apellidos, en este caso pues el email, el número telefónico y el CURP, en donde el sistema lo que hace de manera, digamos, inmediata es buscarlo automáticamente en la RENAPO, en multas de tránsito, en licencias de conducción, en la ONU, y revisar la antigüedad y la coherencia de ese mail. A veces hay suplantadores que utilizan, crean una cuenta de mail hace, no sé, hace 5 minutos, y con ese mail están tratando de acceder a un crédito, y lo que uno esperaría es que, oye, ese mail es un mail en donde la persona tradicionalmente lo utiliza para sus operaciones diarias, para su correo personal, y de seguro hace 5 minutos una persona que crea un correo y que quiere acceder a un crédito, pues me hace suponer
que no está entregando alguna información concreta, ¿no? Entonces, como lo ven ahí, el sistema pues en muy pocos segundos hace estas consultas de manera asíncrona, va y busca en todas las fuentes de información y me trae en un solo resumen toda la información, en este caso de la persona, en todas estas fuentes. Estamos trabajando en muchas más fuentes y son fuentes abiertas. Lo bueno es que son fuentes abiertas en donde podemos ingresar cualquiera de nosotros y consultar, pero pues a través de esta herramienta lo que hace es automatizar esas búsquedas y para la entidad pues facilita el proceso operativo de no tener a un funcionario estando consultando previamente esta información, sino a través de un sistema automatizar todas esas búsquedas. Inclusive, si se pasan una lista, un Excel de 1000 personas, podemos hacer estas búsquedas de manera masiva en muy corto tiempo, ¿no? No les puedo pasar la URL para que puedan acceder, pues hay unos temas que estamos trabajando frente a la privacidad de la información. De seguro si nos dejan alguno de sus datos, cosa que podamos compartirles todas estas demos que vimos en vivo, en directo, esta de análisis, este tema de suplantación, los temas de autenticación web, pues estaremos con el gusto. Mientras tanto, estamos afinando las autorizaciones de tratamiento de datos que rige México para no tener ningún problema como entidad, ¿no? Entonces, vamos a compartírselas, pero pues por el momento, digamos, las tenemos restringidas. No sé si en el siguiente slide, Diego, bueno, esta es la misma consulta, pero para la información colombiana, donde pues vamos aquí a Policía, vamos a Procuraduría, que es una entidad que hoy busca antecedentes disciplinarios, penales y contractuales. Vamos también a la Contraloría, en este caso utilizando antecedentes fiscales y juzgados de la rama, de la rama judicial, haga la redundancia, lista Clinton y también el tema de México. Entonces, para aquellas empresas también que estén buscando la internacionalización donde Colombia sea su foco, pues a través de Reconocer ID ya tienen las herramientas claves para un proceso completo de conocimiento del cliente, desde el proceso de identificación hasta el proceso de comportamiento y pues fuentes externas, como lo estamos viendo acá, redes sociales y cosas de ese estilo. Yo creo que aquí le doy la palabra a Diego, ya para finalizar el tema de las conclusiones y pues dar un espacio para algunas preguntas y aclaraciones que ustedes tengan. Bueno, muchas gracias, Andrés. Entonces, pues, para concluir, vamos a hablar otra vez, pues, por esas recomendaciones que damos para... Diego, no te escuchamos. Hola, ¿me pueden escuchar ahora? ¿Sí? Sí, sí. Hola, sí, te estamos escuchando. Ok. Si no, pues muchas gracias, Andrés. Entonces, yo voy a concluir con las recomendaciones que damos para poder establecer una estrategia exitosa de mitigación de fraude. La primera de la que hablábamos era pues que es necesario integrar diferentes tipos de validación de identidad. Hablábamos del multifactor authentication y hablábamos del tema de orquestar, ¿no? De cómo hago yo para tomar diferentes fuentes de información y que tengan sentido esas diferentes fuentes de información. La segunda recomendación hablaba de entender el fraude y caracterizarlo, que suena bastante obvio, pero que es necesario debido a cómo el fraude ha ido evolucionando y cómo se ha ido adaptando técnicamente a las nuevas condiciones y conocimiento de las personas sobre herramientas digitales. La tercera conclusión hablaba de minimizar la fricción con el usuario. Recordemos que si nosotros le ponemos muchas trabas al usuario para que pueda acceder a un servicio, pues puede o simplemente dejar de usar el servicio, lo cual es lo suficientemente grave, o usar técnicas que van a ir en contra de la seguridad propia y del sistema. Y la cuarta conclusión hablaba de la promoción de las soluciones flexibles. Esto hacía referencia a que se necesitan soluciones que estén en capacidad de adaptarse a diferentes marcos regulatorios, a países que tienen leyes de protección de datos distintas, a diferentes sectores económicos, como puede ser el sector financiero, o como puede ser el sector salud, o como puede ser el sector gobierno, y asimismo las características tecnológicas, diferentes infraestructuras que hay en los diferentes países, o también a las características sociodemográficas. Entonces, con esas conclusiones, pues, damos pie a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego y Andrés. Tenemos dos preguntas en este momento. La primera es de Guadalupe López Santiago. Dice, buenos días. Entonces, habla de los dominios de Internet que cualquiera, ahora con lo de la pandemia, está aprovechando las ventas de cursos no confiables. Siento que entonces se está refiriendo como a los tipos de ciberataques o fraudes que se están presentando.
No sé si de pronto Guadalupe nos pueda rondear la pregunta, no sé si le podemos habilitar el micrófono para que se pueda dirigir y entender un poco más la profundidad de la pregunta asociada a los temas de los cursos. Creo que no está activo en la sesión en este momento. Bueno, de Creo que pronto para responder esa pregunta, pues lo que estamos apoyando a algunas entidades, me imagino que asociado a los cursos, a las entidades de educación, lo que hablábamos era que tal vez en las sesiones donde hay mucha conglomeración de gente, no sé, 15, 20 personas, por más que tú actives la cámara y trates de ver que todo el mundo está conectado, tal vez se necesitan herramientas tecnológicas para hacer un seguimiento continuo y constante de la presencia de la persona nuevamente en ese curso, en ese examen, o cualquier tipo de uso adicional en donde requiera que la persona está presente en el computador atendiendo, digamos, a la sesión o a la explicación que se está entregando, ¿no? Entonces, lo que estamos habilitando acá es utilizar el flujo del video constante que utiliza la cámara y haciendo análisis de reconocimiento facial para asegurar que la persona cada 20, cada 25, dependiendo de la parametrización del cliente, pues se encuentra en línea y activo. Entonces, hemos encontrado unos casos de uso y unas necesidades asociadas a eso y pues la idea era dárselas a conocer a ustedes de pronto para algún proceso que quieran llevar similar. Entonces, es más asociado a la validación continua. Listo, Andrés, muchas gracias. La segunda pregunta es de una tocaya, Natalia Gómez. ¿Qué tipos de pruebas son las que se presentan para poder proceder con una denuncia de este tipo de delitos? De acuerdo. Y muy buena pregunta, Natalia. Ahí lo que, por lo menos en Colombia, nos toca revisar también en México, se requiere para poder denunciar los delitos asociados a temas de suplantación de identidad, pues acordemos que del otro lado pues están personas tal vez no tan conocedoras de tecnología, como puede ser un juez, como puede ser un fiscal. Y pues lo bueno del reconocimiento facial, a diferencia del de la huella, es que el reconocimiento facial pues prácticamente es el idioma que todos hablamos. Yo pongo una foto y pues tú, digamos, visiblemente puedes identificar y la puedes comparar. Tal vez una huella es más difícil y se necesita un dactiloscopista, una persona que entienda los surcos dactilares y las crestas dactilares de una huella. En una foto pues prácticamente cualquiera de nosotros lo puede hacer. Entonces, en la medida que tú tengas la foto del suplantador y la foto del suplantado al que se quiera suplantar, creo que esa es una de las pruebas más relevantes para llevar ante las autoridades. Ideal que se lleve la ubicación, o sea, que en el proceso, digamos, de onboarding tú puedas activar la ubicación. Bueno, ya creo que Natalia no estaba, que tú puedas llevar la ubicación geográfica de la persona, o en este caso tanto del celular o del PC donde se está haciendo la transacción para identificar efectivamente lo que explicaba Diego. La transacción la está haciendo en Ciudad de México, la está haciendo en Bogotá, o la está haciendo en Moscú, o la está haciendo en Río de Janeiro, para también tener el contexto de por qué un cliente que está fuera del país o fuera del territorio donde yo estoy ofreciendo mis servicios está haciendo un proceso digital. Entonces, la ubicación es clave. La IP de conexión también es clave porque nos ayuda también a validar la coherencia tanto de la ubicación como de esa IP y pues también asociarlo, digamos, a una lista, en este caso de IPs que también no estén contaminadas previamente por procesos de suplantación de identidad. Ideal que en sistemas como los que estamos trabajando nosotros, ese suplantador que se está haciendo pasar por otra persona, podamos tener la identificación plena de esa persona. ¿Sí? De seguro no es tan fácil, pero en Colombia, por ejemplo, una de esas tres personas la teníamos identificada previamente por un proceso que había hecho en un trámite de gobierno. Entonces, no solamente detectamos que ese rostro quiso hacerse pasar en este caso, un cliente nuestro o una persona, digamos, de buena fe, sino también tratamos de identificamos, en Colombia, identificamos cómo se llamaba y cuál era su número de identificación real. Entonces, ahí la denuncia ya empieza a hacer sentido porque
pues lo que necesitan las autoridades es no solamente atrapar al pillo, que en este caso es con la foto, sino también identificar quién es ese pillo, quién es ese suplantador para imputarle cargos. Entonces, en la medida que podamos identificar realmente quién es la persona que se está haciendo pasar por otra, pues ya se puede abrir un expediente asociado a esa persona. Entonces, en Colombia se puede hacer fácil, es porque efectivamente desde la casa matriz se tiene la identificación de todas estas personas y pues claramente uno puede hacer procesos de conocimiento de cliente cuando existen suplantadores. En México tal vez es algo más de reto, en donde pues nos tocaría utilizar algunas redes sociales, nos tocaría utilizar otro tipo de fuentes de información para identificar quién es ese suplantador de identidad realmente. Gracias, Andrés. Pedro Gil nos levantó la mano. Voy a proceder a darle la palabra. Un momento. Pedro, ¿puedes habilitar el audio? Ya tienes permiso. Ahí me escuchas? Te Sí, escuchamos, ya te Pedro. escuchamos. Gracias. Uno de los fraudes de identidad digital que está sucediendo en el mercado mexicano es que imagínate que yo soy el defraudador y lo comentaban al inicio de la charla, ¿no? Ocupas la identidad completa de otra persona para poder sacar créditos. Y identidad de gente que no tiene historia o históricos en los buros de créditos para sacar un crédito, ¿no? ¿Cómo poder contrarrestar ese tipo de ilícitos donde el defraudador ocupa completamente la identidad de otra persona, ¿sí? A cambio de algún incentivo, ¿sí? Para poder obtener ese crédito y él se vea beneficiado. Al final de cuentas, ocupa un intermediario, ¿sí? Pero con la identidad real de la persona. Él recibe el beneficio, pero al final de cuentas, él es como ese intermediario, esta persona humilde, sencilla, sin conocimientos de tecnología, pues es nada más el vehículo para poder obtener los fondos y obviamente después se ocupan el crédito y él ya no, pues ya perdió, pues ya se quemó en el buró, ya nunca va a pagar todo el rollo, pero la persona que lo ocupa a él realmente fue la beneficiada. Aquí, ¿cómo se pudiera contrarrestar ese tipo de ilícitos? Porque sucede aquí en comunidades o en ciudades donde pues la gente no está tan inmersa en los temas tecnológicos. Si quiere le doy el espacio primero a Diego y yo complemento. Sí, no, pues aquí el tema es cómo hace uno para ir sumando fuentes de información que me permiten establecer la identidad de la persona. Pues en temas de crédito, pues si la persona no tiene historia crediticia, pues existe un riesgo más alto para la entidad financiera a la hora de otorgarle un crédito. Pero si vamos un paso antes, en el momento en que yo quiero realmente establecer que esta persona es la que me está solicitando el crédito, pues lo que se puede hacer es sumar diferentes elementos que me permiten establecer que pues la identidad de esa persona. Es decir, esto puede hacer uso del documento de identidad de la persona. Antes vimos que podemos utilizar, por ejemplo, la credencial para votar y verificar que realmente quien está mostrándome ese documento es esa persona. Si mezclamos esa información con la validación facial, con algunas fuentes abiertas de información, pues entonces vamos a poder entender que realmente esa persona es quien quiere abrir ese crédito. O sea, que realmente esa persona conoce que está abriendo el crédito y a partir de eso pues hay un segundo procedimiento que ya se establecerá si tiene las garantías económicas para abrir dicho crédito. Pero digamos que en el momento, en el establecimiento de la identidad tenemos la posibilidad de ir sumando diferentes fuentes de información para reducir la incertidumbre y realmente saber qué es quien dice ser. Mira, aquí en una entidad, tanto una fintech como una entidad bancaria de tamaño mediano, por decirlo de alguna manera, pero pues es un banco, claramente, en Colombia determinó una política a nivel interno, digamos, expuesta desde los canales de riesgo de cada una de las entidades, en donde si había un cliente que estaba pidiendo un producto digital, pero su comportamiento no es digital,
no se le podía otorgar el crédito de manera en línea o al instante, sino su proceso lo tenía que terminar en una sucursal, en una oficina. ¿Por qué? Porque no es lógico, no es normal, inclusive también a veces por edad, lo que se está estableciendo es que una persona de 70 años que no tiene ni siquiera una red social abierta, pues esté solicitando un crédito digital. O sea, la persona no es tan digital como dice ser para estar abriendo productos digitales. Es una persona más tradicional. Obviamente la pandemia nos trajo este reto asociado por ejemplo, la pensión. Entonces nos toca ahora digital, habilitar algunas cuentas bancarias para tramitar en comercios electrónicos. A aquellas personas que, por ejemplo, no estaban haciendo o no las utilizaban constantemente por algunas veces el riesgo que trae el hecho de transformar productos financieros. Pero antes de toda esta pandemia, efectivamente, para nuevos productos, por edades y por su comportamiento digital o su bajo comportamiento digital, no les hacían el otorgamiento al instante, ¿no? Entonces, eso es una manera, digamos, de protegerse, es válido. Nosotros a la larga, como lo vimos en el último video, podemos consultar a través de tanto de sus nombres, de alguna información que nos proporcione para mirar si tiene un perfil en un foro, en una red social o inclusive en algún blog, si la persona realmente existe en ese mundo digital y revisar qué tanta conciencia tiene lo que me está entregando, en este caso su credencial para votar, su rostro y otra información contra ese mundo. Lo que uno esperaría es que pues, el día de mañana alguna de estas entidades como la RENAPO o el mismo IFE pues pueda proporcionar herramientas para validar 100% la identidad de la persona contra dichas entidades, pero por el momento nos toca hacer uso de las herramientas de fuentes abiertas disponibles para tal fin. Entonces consideramos que el documento es una buena medida y hay que complementarlo con fuentes abiertas como redes. Gracias, Andrés. Por último, tenemos dos preguntas de Eduardo Palacios. ¿Las pruebas de identidad facial son factibles para celulares de gama media y baja? ¿Por qué la variable principal en este proceso es la calidad de la cámara y en muestras con varios software estas gamas de celulares no son óptimas? Esa es la primera. Sí. Y Entonces, sí, efectivamente, digamos, los celulares pues tienen unas variaciones en cuanto a las cámaras que pues las hacen bastante distintas. Afortunadamente los celulares incluso de gamas medias y bajas tienen unas cámaras que son de calidad incluso superior que las webcam, que por ejemplo las cámaras estas que uno pone ahí que conecta con un USB al computador, son las que generalmente tienen una calidad inferior. Hace un momento cuando estábamos mostrando uno de los demos, esa validación facial que se realizó conmigo, se hizo con una webcam. Entonces pudimos ver que el sistema funcionaba correctamente, no solamente para hacer la validación facial, es decir, para decir que la foto que tomó en ese momento coincide con la foto que tenía en el sistema por el registro, sino incluso para la validación de los diferentes retos que se pusieron en tiempo real. Estos retos fueron el de la sonrisa y el de abrir la boca. Entonces, pues estas tecnologías están en capacidad de funcionar con este tipo de fotos. Uno de los, digamos, generalmente los problemas surgen es con otro tipo de características, por ejemplo, con la forma en que la gente, digamos, el ángulo es algo que puede tener un efecto importante en la capacidad de establecer la identidad de la persona. Se requiere generalmente que la foto que se tome pues sea mirando hacia la cámara. Eso es un elemento bastante importante. Y otro elemento bastante importante es la luz. Si estoy en un lugar muy oscuro, pues seguramente no se va a poder realizar la validación facial. Por eso es que nuestros sistemas, cuando se va a realizar este procedimiento, generalmente se le solicita al usuario que pues se dirija, que ponga su cara en dirección hacia la cámara y asimismo que existan ciertas condiciones de luz que faciliten ese reconocimiento facial. gracias, Diego. La segunda pregunta es ¿a qué nivel de confiabilidad o porcentaje de coincidencia tiene calibrar la identificación facial con la INE de México? Sí, actualmente nuestra tecnología, pues, como mencionó Andrés, pues, está en capacidad de identificar los grupos de las personas en función de su género, en función de su etnicidad predominante
y en función de su rango de edad, lo cual nos facilita a la hora de utilizar diferentes umbrales para establecer la identidad de la persona. Según las pruebas que tenemos, en condiciones no ideales, es decir, yo acababa de hablar hace un momento de lo importante que es que la inclinación de la cara no sea muy grande, que las condiciones de luz sean buenas, que hagan de cuenta, las fotos ideales son las de la foto del pasaporte, que hay un fondo blanco, es decir, no hay nada de atrás, que la luz es óptima, es decir, no hay sombras ni nada que obstruya la foto, la persona no tiene ni gafas, ni tiene una bufanda, es decir, estamos hablando de una foto ideal. Cuando hablamos de condiciones no ideales, es decir, por ejemplo, las fotos que se toman con una webcam en un aeropuerto, que puede haber un ángulo, que a veces puede haber algo contraluz, por ejemplo, que puede haber un fondo que se está moviendo. Bajo esas condiciones, nuestra tecnología está en capacidad de evitar los falsos positivos con un 99.9997%, es decir, que puede haber un fallo de 3 en cada millón. Entonces, esa es como la estadística que tenemos. Yo quiero complementar un poco la respuesta para Eduardo. También vamos a depender mucho de la calidad del documento, ¿sí? Y la calidad del documento me refiero a el estado del documento. Hay personas que, digamos, ese documento o esa credencial para votar la tienen, no sé, hace algunos buenos años, tal vez 8, antes de que se venza, 9 años. La manera en que se guarda normalmente son billeteras, tal vez en carteras, en donde pues está normalmente expuesta a rayones, a que el documento se doble. Entonces, las pruebas que nosotros hemos hecho en los dos países, tanto en la cédula colombiana como en la mexicana, los rechazos que dan del rostro vivo versus el rostro que está en la cédula, a pesar de que la persona sí es, se ha dado más o menos en un 95%, 96% de las condiciones cuando la cédula o la credencial para votar tienen deficiencias, tienen mucho desgaste, tienen bastantes rayones o inclusive el bombillo de la luz pues alumbra mucho la foto y pues pierde completamente o daña, digamos, en este caso las características para cotejar, ¿no? Entonces, la mayoría de veces es por los estados de condición de la cédula y la posición del documento. Perfecto, Andrés. Diego, muchísimas gracias. No sé si alguien más quisiera participar o tiene algunas dudas. Hola, habla Alejandro. Hola, Alejandro. Hola. Bueno, rápidamente, nada más para también complementar. Pues lo que desde dentro de Eficis vemos es que las herramientas que nos mostraron pueden complementar muy bien los procesos de onboarding digital, por supuesto, que nosotros estamos proponiendo una herramienta de onboarding digital que se hace todo el proceso, hace estas validaciones, las validaciones RENAPO, validaciones ante el INE, que es el trámite, debe partir de la financiera, ¿verdad? Es la única consideración, así está la regulación hoy en día. Y vemos que es un complemento muy, muy bueno para la parte de onboarding digital, pero la validación de la identidad per se, o sea, no hablemos del video, no hablemos de la selfie, puede ser también un elemento bastante interesante en los procesos de originación crediticia tradicionales, o sea, que lo sumemos como parte del proceso de validación tradicional, porque lo que pasa en muchas financieras es que tenemos asesores, recopilan en un esquema tradicional solicitudes, llegan a las sucursales, se alimentan a veces, o de una aplicación móvil, pero no validamos realmente la identidad, no validamos el INE, y luego ya sí se presenta la persona, hay cierta validación así visual, pero no tenemos una certeza, como dicen, si la credencial es antigua, si la credencial está alterada, o sea, si los nombres que dicen ahí no corresponden. Entonces, mi único comentario es para complementar, vemos muy, muy importante agregar estos procesos de validación de identidad, tanto a la parte de onboarding digital, que es la tendencia y que deberíamos de ir hacia allá cada vez más fuerte, pero también en los procesos de originación tradicional.
y nosotros lo estamos implementando dentro de los dos procesos de nuestras herramientas del core banking. Y bueno, creemos que es la tendencia y que por eso nos pareció bastante relevante tener esta asociación con Reconocer ID para poder implementar rápidamente estas herramientas. Eso es el comentario, ¿no? Perfecto, Alejandro. Pues, no siendo más, muchísimas gracias por la participación y por estar con nosotros. Si tienen alguna duda, no duden en dejarnos sus datos a través del chat. Sin embargo, voy a dejar sobre la página web en donde pueden contactarnos. Muchas gracias a todos.